al curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Clase 10. Hoy vamos a estudiar la realización de deseos. Señoras y señores, todos nos hemos extrañado en alguna ocasión de que el sueño sea una realización de deseos, sobre todo por la existencia de los sueños de angustia, de las pesadillas. Aristóteles decía, según una definición correcta, pero a nuestro juicio incompleta, acerca de los sueños, que el sueño era una continuación de la actividad psíquica durante el estado de reposo. Pero si esto es así, si durante la actividad diurna nuestra mente puede crear juicios, propósitos, reflexiones, extraer conclusiones, analizar datos, etc., ¿cómo puede ser que durante la noche nuestro pensamiento se limite a la realización de deseos? La realización de deseos nos ha llevado a distribuir los sueños en dos grupos. Un primer grupo de sueños en los que se observa claramente la realización de un deseo y un segundo grupo de sueños en los que para averiguar, para saber acerca del deseo que se está realizando en el sueño, hace falta realizar un minucioso análisis del mismo. En este segundo tipo de sueños es donde se observa más claramente el efecto de la censura onírica que ha llevado a la transformación, a ese proceso a través del cual se disfraza el sueño y adopta la forma del contenido manifiesto. Ya hemos visto en vídeos anteriores cómo los sueños que muestran claramente realizaciones de deseos son los sueños de los niños. Pero también en los adultos hay sueños optativos, breves y claros que también pueden darse. La pregunta que se hace Freud a continuación es: ¿y de dónde procede ese deseo que se realiza en el sueño? Y se responde de una antítesis existente entre nuestra vida despierta diurna y los deseos que permanecen inconscientes durante nuestra vida despierta y de los que solamente podemos saber a través de los sueños, porque en nuestra vida nocturna, cuando dormimos, cuando reposamos, se hacen más accesibles, a condición de ser disfrazados, de ser transformados. Y nos va a hablar Freud de tres posibles procedencias del deseo. La primera de ellas, se trata de deseos que se han experimentado, se han tenido durante el día, pero que por causas exteriores al propio sujeto han quedado insatisfechos. Y después, por la noche, retornan como deseos reconocidos e insatisfechos. La segunda procedencia posible de estos deseos se refiere a deseos que han acontecido, se han producido durante la vida despierta, en la vigilia, pero que el propio sujeto los ha rechazado, no ha querido saber nada de eso. Después, estos deseos surgen por la noche como deseos reprimidos e insatisfechos. Y la tercera posible procedencia del deseo que se realiza en los sueños se correspondería con aquellos deseos que nunca fueron conscientes. Es decir, son deseos que proceden de lo inconsciente y reprimido
y que solamente se manifiestan o se expresan durante la noche a través del sueño. Siguiendo el esquema de aparato psíquico que estamos manejando en este curso, podríamos decir que estas tres procedencias del deseo se corresponden con diferentes sistemas del aparato psíquico. Esos deseos del primer grupo que proceden de deseos insatisfechos durante el día que después durante la noche se realizan, se corresponderían con deseos que estarían ubicados en lo preconsciente. El segundo grupo, que se corresponde con deseos que durante el día han sido reprimidos por el sujeto, bueno, pues son deseos que estando en el preconsciente, el sujeto mediante este proceso de represión ha lanzado a lo inconsciente, los ha hecho conscientes, los ha alejado de su conciencia, no quería saber nada de ellos. Y el tercer grupo se refiere a deseos que siempre han estado en lo inconsciente. Debemos suponer que solo estos últimos deseos son los capaces de provocar un sueño. Y Freud nos dice que la procedencia del deseo, de dónde provenga el deseo, es indiferente a la hora de provocar un sueño. Por ejemplo, el niño que durante el día fue con su papá y con otros compañeritos de juego realizando una travesía por el campo y que debido a la hora no pudieron llegar al fin, al objetivo que se habían planteado que su padre les había prometido, donde iban a llegar. El niño se quedó con ese deseo insatisfecho y después por la noche soñó que había llegado a esa montaña que era la meta que en sus promesas el padre de las que les había hablado el padre a lo largo del día. Un ejemplo de deseo reprimido que se exterioriza en el sueño sería el de la señora que le preguntan acerca de su opinión sobre el novio de una amiga y ella lo que piensa de él realmente es que es un hombre adocenado. Sin embargo, como por una cuestión de educación, se reprime a la hora de formular su propia opinión y hace de él alabanzas. Bueno, después a la noche sueña que está en una tienda y que dice, y escucha la siguiente frase: cuando en la tienda saben de lo que se trata, basta solamente con indicar el número. Y Freud dice que considera que un deseo insatisfecho durante el día por sí mismo es capaz de provocar un sueño en un niño, pero sin embargo en un adulto no podría producirlo. La actividad intelectual del adulto permite renunciar a deseos tan intensos como los que tiene el niño, renunciar a instintos, a fuertes instintos como los que tiene el niño. Y para aclarar esta cuestión y evitar cualquier tipo de confusión, Freud va a concluir: un deseo consciente solamente va a poder provocar un sueño si despierta un deseo inconsciente en paralelo y refuerza su energía, la energía del deseo consciente, con la energía proveniente del deseo inconsciente. El deseo inconsciente siempre está en actividad, siempre está dispuesto a expresarse, a encontrar cualquier contenido consciente o preconsciente al que transferir su intensidad psíquica, su energía psíquica para poder expresarse. Estos deseos de nuestro inconsciente, por decirlo de alguna manera, son inmortales. Es decir, están siempre esperando esa ocasión para expresarse. No desaparecen nunca y tienen que ver con deseos infantiles que perviven en nosotros. Dice Freud, para poder entenderlo, podríamos comparar con esos antiguos, con esos titanes de las leyendas
que llevan a sus espaldas inmensas montañas como consecuencia de un castigo de los dioses y que aún tiemblan de tiempo en tiempo esas montañas sacudidas por las convulsiones de sus miembros. Esos descendientes reprimidos son de procedencia infantil. Así que retiramos lo que hemos dicho anteriormente, dice Freud, de que la procedencia del deseo es indiferente a la hora de provocar un sueño y lo vamos a sustituir por el sueño es provocado por un deseo infantil e inconsciente en el caso del adulto. En el caso de los niños, donde todavía su aparato psíquico, su sistema psíquico no está dividido en consciente, preconsciente e inconsciente, es un deseo insatisfecho durante el día el que puede provocar la producción de un sueño. Un deseo insatisfecho de la vida despierta, pero no reprimido. Los sentimientos optativos procedentes de la vida despierta juegan un papel secundario en la formación de los sueños, no más importante que las sensaciones surgidas durante el reposo. Hay algunos estímulos mentales de la vida despierta, tales como preocupaciones, problemas aún no solucionados, impresiones diversas, que continúan el estímulo, que continúan su actividad mental en el preconsciente durante el reposo. Estos pueden dividirse en 5 grupos. Procesos que durante el día han quedado interrumpidos por cualquier circunstancia, procesos que han quedado interrumpidos por paralización de nuestra energía mental, aquello que hemos rechazado y reprimido durante el día, aquellos que la labor diurna de lo preconsciente ha estimulado en lo inconsciente e impresiones diurnas indiferentes e inderivadas. Estos restos de la vida diurna son excitaciones que durante la noche buscan una vía, una manera de expresarse, ¿no? Y buscan el camino normal, yendo desde lo inconsciente, lo preconsciente, la conciencia, el acceso a la motilidad. Pero durante el reposo, esta vía está cerrada por la censura y está cerrado también el acceso a la motilidad, por lo que estos restos diurnos tratarán de expresarse siguiendo otros caminos. Mientras tenemos conciencia de nuestros procesos mentales, no podemos conciliar el sueño. Esa excitación desarrollada en el preconsciente no encuentra otro camino para expresarse que el camino que ha sido abierto y que está marcado desde lo inconsciente y utiliza para su expresión la energía que proviene de los deseos inconscientes y da los rodeos de las excitaciones inconscientes. Así, los restos diurnos penetran en el sueño y utilizan su contenido manifiesto para imponerse a la conciencia. ¿Cómo se conduce el sueño cuando encuentra en las ideas latentes un contenido que se opone a la realización de deseos? Por ejemplo, un contenido penoso, una reflexión dolorosa, una preocupación. ¿Qué hace en ese caso? Pueden suceder 2 cosas. A. Que el trabajo del sueño logre sustituir esas representaciones displacenteras por sus contrarias. Y entonces el efecto, el resultado, va a ser un sueño de realización de deseos. Y B. Las representaciones penosas pasan más o menos transformadas al contenido manifiesto. Y entonces ahí puede pasar 3 cosas. Que el sueño le resulte indiferente al sujeto,
que el sueño le produzca cierto displacer al soñante, o tercero, que el sueño quede interrumpido por el desarrollo de la angustia. Pero el análisis nos muestra que estos sueños displacientes también son realizaciones de deseos. Un deseo inconsciente y reprimido, cuya satisfacción daría lugar a que el yo sintiese un fuerte displacer, presta su apoyo, presta su energía psíquica a los contenidos penosos del preconsciente, dando lugar a la producción de un sueño. La satisfacción producida por la realización de deseos en el sueño puede ser tan grande que equilibre el displacer producido por el sueño en el yo, o el displacer que producen esos contenidos penosos en el yo, en la conciencia. Y entonces lo que se produciría sería un sueño afectivamente indiferente, aparentemente indiferente. Pero también puede pasar que el yo del soñante participe más en la formación del sueño y reaccione de una manera indignada frente a la realización de esos deseos procedentes de lo inconsciente. En este caso, el displacer que se produce puede dar lugar al desarrollo de angustia y a la interrupción del sueño, como una forma de sueño de angustia o pesadilla. También existen los sueños punitivos, los sueños de castigo, y en ese caso también hay una realización de deseos. Lo que se realiza ahí, ¿no?, como deseo inconsciente, es el castigo al soñante por un deseo ilícito que éste ha tenido. Aquí Freud ya hace una primera diferenciación de lo que sería el yo, ¿no?, que en este caso tiene mayor protagonismo en la formación del sueño, y lo que sería el super yo, ¿no?, esa tendencia punitiva, ese sistema dentro del aparato psíquico que es el que castiga al yo. ¿Por qué? Por sus deseos ilícitos. Esto lo va a mencionar aquí Freud por primera vez. Después, 30 años más tarde, va a desarrollar el yo y el ello. Va a diferenciar yo, ello y superyo en la segunda tópica freudiana. Os voy a presentar ahora un sueño que en este capítulo trae Freud, es un sueño propio que él analiza para mostrar cómo se las ingenia el trabajo del sueño para continuar una preocupación que se ha tenido durante la vida diurna. Y es el siguiente. El contenido manifiesto, lo que Freud recuerda del sueño, es lo siguiente. Digo a mi mujer que tengo que darle una noticia muy satisfactoria. Mi mujer se asusta y no quiere oírme, pero le aseguro que es algo que ha de regocijarla. Y comienzo a contarle que el cuerpo de oficiales de arma, a la que nuestro hijo pertenece, ha mandado una cantidad de dinero, 5.000 coronas. Algo de reconocimiento, distribución. Mientras tanto, he entrado con mi mujer en un cuartito que parece ser una despensa para sacar algo de él. De repente veo a mi hijo. No viene de uniforme, sino que trae un traje de sport muy ceñido, como la piel de una foca, con una pequeña capita. Se sube sobre una cesta que hay al lado de un cajón, como si quisiera colocar algo encima de este último. Le llamo, pero no me responde. Me parece ver que trae la cara o la frente vendada y que se ajusta algo en la boca, introduciendo algo en ella. Sus cabellos han encanecido. Pienso si estará agotado y si llevará dientes postizos. Antes de haber podido llamarle por segunda vez, despierto sin sentir angustia, pero con palpitaciones. El reloj señala las 2:30. Bueno,
Freud va a hacer a continuación el análisis de este sueño que os voy a leer. No siendo posible comunicar un análisis completo de este sueño, me limitaré a hacer resaltar algunos puntos decisivos. El motivo del sueño estaba constituido por penosas preocupaciones del día. Mi hijo se hallaba combatiendo en el frente y no teníamos noticias suyas hacía ya más de una semana. En el contenido latente encuentra expresión el convencimiento de que ha muerto o está herido. Al principio del sueño observamos un enérgico esfuerzo para sustituir las ideas penosas por sus contrarias. Tengo que comunicar a mi mujer algo muy satisfactorio, el envío de una cantidad, el reconocimiento, la distribución. La cantidad procede de un satisfactorio deseo real de mi práctica médica e intenta, por tanto, desviar el tema. Pero este esfuerzo fracasa en absoluto. Mi mujer sospecha algo terrible y no me quiere oír. Los disfraces bajo los que el sueño se presenta son en extremo transparentes y todos los elementos revelan su relación con aquello que debe ser reprimido. Si mi hijo ha muerto, sus camaradas me remitirán sus efectos y tendré que distribuir su herencia entre sus hermanos. De los oficiales caídos en el campo de batalla se dice que han merecido el reconocimiento de la patria. El sueño tiende, pues, directamente a dar expresión a aquello que al principio quería negar, proceso en el cual se hace notar, a través de las deformaciones, la tendencia realizadora de deseos. El cambio de lugar durante el sueño puede ser interpretado, quizá en el sentido del simbolismo del umbral. No sospechamos qué es lo que le presta la necesaria fuerza impulsora. En la escena onírica no se nos muestra a mi hijo como alguien que cae, sino como alguien que sube. En su juventud ha sido un intrépido alpinista. No se nos aparece de uniforme, sino vestido con un traje de sport. Esto es, el accidente que ahora tememos le haya sucedido ha sido sustituido por otro anterior, una vez que se rompió una pierna patinando. La hechura singular de su traje, con el que parece una foca, nos recuerda a otro individuo más joven, de nuestra familia, a nuestro gracioso nietecito. El cabello gris alude al padre de este niño, nuestro yerno, duramente castigado por la guerra. ¿Qué quiere decir todo esto? Pero basta. El lugar en que el sueño se desarrolla, una despensa, el cajón del que mi hijo quiere coger algo, o sobre el que quiere colocar algo en el sueño, son indudables alusiones a un accidente que sufrí por mi propia culpa. Teniendo 1 o 2 o 3 años, quise alcanzar una golosina de un armario de la despensa y me subí sobre una banqueta colocada encima de una mesa, pero me caí y me di un golpe que pudo haberme costado perder los dientes. Este elemento del sueño constituye un reproche. Está bien empleado, equivalente a un sentimiento hostil contra mi hijo. Profundizando en el análisis, descubrí el sentimiento oculto al que pudiera satisfacer la temida desgracia de mi hijo. Es la envidia de la juventud, envidia que el hombre maduro siente siempre por mucho que crea haberlo dominado. Y resulta indudable que precisamente la dolorosísima emoción que habría de surgir si dicha desgracia se confirmara es la que reanima como atenuante tal realización reprimida de deseos. Como puede verse en este sueño, se trata de un sueño punitivo, un sueño de castigo por ese sentimiento intolerable para Freud, pero dice al mismo tiempo incontrolable, es algo que por mucho que haya una persona esté seguro de que se ha librado de eso, inconscientemente está muy presente en las personas maduras la envidia hacia los jóvenes. En todo sueño, nos va a decir Freud, la idea diurna, los contenidos preconscientes, representan a lo que sería, si estableciésemos un paralelismo entre el trabajo del sueño y
y una organización empresarial, los contenidos preconscientes serían el socio industrial, es decir, el socio que tiene las ideas, el socio que tiene el conocimiento de cómo deben hacerse los procesos de trabajo. Sin embargo, el deseo inconsciente representaría al socio capitalista, es decir, es el que pone el capital, el dinero necesario para que ese sueño pueda producirse. Es decir, que los dos van a estar participando y contribuyendo, pero el que provoca el sueño, el que pone el dinero, que sin dinero no hay sueño, es el deseo inconsciente. La representación inconsciente es absolutamente incapaz de llegar a la conciencia. Lo único que puede hacer es transferir a otras representaciones su intensidad, es decir, va a tener efectos de conciencia, va a producir efectos en la conciencia, pero no puede mostrarse tal cual es en la consciente. Lo que puede hacer, por tanto, es transferir su intensidad psíquica, su carga psíquica, su energía a una representación preconsciente no censurable. Así, transfiriéndole su energía, se oculta detrás de esa representación no censurable. A este mecanismo le conocemos como transferencia intrapsíquica. El contenido preconsciente, la representación preconsciente puede quedar intacta, puede mostrarse tal cual es. Lo que pasa que tiene una energía, ha quedado catectizada con una energía que no le pertenece, con una energía que no le corresponde. Lo inconsciente, para engañar a la conciencia, para burlar a la conciencia, para poder atravesar la censura, va a buscar representaciones preconscientes a las que transferir su energía psíquica, pues a las que la censura apenas le preste atención, que sean pues absurdas o que sean indiferentes, que no tengan importancia, que no tengan relevancia o que ya hayan sido rechazadas en lo preconsciente, desatendidas, condenadas. ¿Por qué? Porque si son representaciones aisladas, representaciones desatendidas, va a ser más fácil la expresión del deseo inconsciente mediante estas representaciones sin que la conciencia sepa nada de ello. Hay ciertas representaciones de lo preconsciente que ya están asociadas, ya están enlazadas, ya están encadenadas con otras representaciones y es muy difícil que el deseo inconsciente pueda transferir a estas representaciones que ya están agrupadas su intensidad, mientras que con representaciones aisladas o representaciones poco relevantes es mucho más fácil que le transfiera su intensidad. Por eso, en el psicoanálisis, eso de que algo no tiene importancia o que es una tontería no tiene cabida, porque detrás de una representación que es aparentemente indiferente o aparentemente tonta puede haber un contenido inconsciente importantísimo y contribuir esa representación al esclarecimiento de cuál es el deseo inconsciente que se está expresando y realizando a través del sueño. Y hasta aquí la clase de hoy sobre la realización de deseos. Les esperamos en el próximo vídeo donde vamos a hablar de la interrupción del reposo por el sueño, la función del sueño y el sueño de angustia. Hasta la próxima.